Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Bueno, ¿ya estamos todos o falta alguien? Juan Carlos, Mary, Buenas noches. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿cierto? Creería que sí, profe. Bueno, entonces... eh, listo, entonces vamos a iniciar con la clase. Voy a compartir pantalla. Ok, estamos compartiendo pantalla. Listo. Bueno. Bueno chicos, entonces hoy vamos a realizar un par de ejercicios más una pequeña explicación sobre el 3D. Miren, vamos a realizar un poquito este loguito, se los voy a explicar cómo hacerlo. Aquí está renderizando, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un elemento tridimensional realizado única y exclusivamente en After Effects, solo con elementos de After Effects. Ahí está terminando de renderizarse la línea de tiempo. Ok. Listo, realmente es muy sencillito, no tiene complique así muy grande. Ahorita les explico paso por paso. Listo, entonces ahí lo tenemos, miren. Un loguito con sombras, reflejos, brillos. De acuerdo, entonces, ¿qué tenemos en esta composición? Esperen que aquí me salí del elemento. Ok, no me fui para el que no era. Ya. Voy a cortarlo un poquito. Listo. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este elemento? Voy a cortarlo aquí a 10, perfecto. Entonces, tenemos una cámara virtual que hice, ¿cierto? Miren, ahí tenemos una rotación bien hechecita para hacer un loop. Bueno, ahí me parpadea un poquito porque queda sobre el negro el cortecito. A ver, ahí, listo. Miren, acá tenemos un loop, o sea, un bucle constante para poner un logo constantemente. Ven, ahí continúa en bucle, lo que quiere decir que puedo parar esto en 10 segundos, los ajustes de la composición, y en vez de un minuto lo pongo en 10 segundos. Listo, ahí tenemos nuestra composición de 10 segundos, que luego, si la pongo sobre cualquier elemento, vamos a crear por acá una nueva composición. Vamos a decirle de 30 segundos. Listo, aquí tengo el loguito, composición logo, ven, aquí está. Entonces, si tenemos esta tercera composición, lo pongo aquí. Pero me descaché en la composición. Voy a ponerla sobre HDTV 1080. Listo.
Ahí tengo mi loguito. Entonces les hago este ejemplo para mostrarles este elemento y sobre lo que podamos agregar. Digamos que voy a buscar acá rápidamente una imagen o algo así para ponerle encima. Entrevista. Entonces, por ejemplo, pongamos esta acá, por ejemplo, que no tiene tan buena calidad. Busquemos acá en herramientas, busquemos algo grande. Listo, entrevista. Perfecto, pongamos esto aquí como para un ejemplo. Una de estas 900, todo 900 acá. Pongamos algo así, 1500, algo que nos dé la calidad HD. Bueno, hagamos un ejemplo acá con esto. Digamos que vamos a hacer de cuenta que esto es un video, o vamos a usar directamente un video mío, a ver, de los que tengo guardados en mis archivos. Por ejemplo, digamos este. Listo, este es un video mío. Lo pongo acá. Bueno. Y voy a cortar un pedacito de este video. Lo voy a dividir aquí. Lo corto. Lo pongo por aquí y vamos a hacer que dure. Ven, aquí yo puse un loguito muy sencillo de esta persona la cual había hecho este trabajo, voy a cortar acá también. Ahí. A ver. Listo. Veamos que aquí, entonces acá tengo este loguito que creé, ¿cierto? Lo voy a volver más pequeñito, por ahí así. Lo ponemos por acá. Lo duplico varias veces. Bueno, en este caso solo me sirve duplicarlo 3 veces, porque tenemos 30 segundos de video. Tenemos estos dos. Y ahí tenemos el loguito 3D, bien chévere, hecho en After Effects, sobre un video. Miren, aplicado perfectamente en loop. Y lo podemos aplicar muy bien durante todo el proceso del video. Pongámoslo por aquí. A ver el empate, perfecto. Vamos sobre el otro lugar. El empate, perfecto. Listo, y ahí tenemos loguito, miren. Con video y logo. Loguito que va girando. Bueno, entonces vamos a quitar todas estas cosas. Y vamos a quitar esta composición también que no nos sirve. Composición 3, quitémosla, listo. Bueno, entonces, como decíamos, ahora que se hizo, está por acá. En este logo tenemos qué cosa, tenemos una cámara virtual, ¿cierto? Vamos a mirar acá en las 4 vistas y tengo una cámara virtual, que es esta, ¿cierto? Aquí tenemos la vista de la cámara. Creé 3 puntos de luz. Vamos a trabajar hoy inicio un poquito de puntos de luz en los cuales creé sombras, reflejos, etcétera, etcétera. Si vamos a ver, por ejemplo, aquí desde la vista superior, miren, puse 3 puntos de luz, uno enfrente que sería este y ese que proyecta sombras, otro aquí lateral para darle un relleno y otro anterior para darle más profundidad al logo. Listo. Y bueno, este sería uno y aquí tengo 2 textos, ven, que hice una extrusión 3D. Ahorita les voy a mostrar cómo podemos hacer la extrusión 3D de elementos dentro de After Effects, pero elementos creados solamente dentro de After Effects. Tenemos una capa de forma, una elipse normalita que también le di la extrusión, ¿de acuerdo? Listo, entonces este va a ser un ejercicio y también vamos a realizar este ejercicio, miren, un cubito 3D.
está hecho absolutamente todo en After Effects. Miren, tenemos cara 1, 2, 3, 4 hasta las 6. Tenemos una cámara. Bueno, aquí puse el logo para mostrar un objeto nulo, que es el que se mueve con un recorrido. Bueno, entonces vamos a iniciar por crear el logo. Voy a empezar desde cero. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Sí, profe. Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar con este que es bastante divertido, así vamos a tener un buen concepto del 3D. Entonces, primero voy a crear una composición acá para explicarles un poquito. Esta la voy a esconder, que es algo que les voy a explicar también más adelante con una expresión que va a ser muy útil. Entonces, eh, voy a explicarles primero una cosa. Voy a crear acá tres capas. Voy a crear una capa, le selecciono, voy a crear otra capa con otro color, listo, voy a crear otra capa con otro color y otro tamaño. Se me ve ahí toda rara, listo, ok, y esta la vamos a volver de otro color. Listo, tengo tres capas que acabo de crear. Entonces voy a cerrar las tres, todas. Okay. ¿Qué voy a hacer? Voy a volverlas objetos 3D. Miren, ya las volví objetos 3D. Y aquí ven cómo se sobreponen y se mezclan todas. Listo, ahora voy a crear una nueva capa que será una cámara para poder tener esa perspectiva y poderles explicar bien. Ahí creé la cámara, listo. Entonces si vamos a ver acá en las cuatro vistas, miren, tengo mi cámara que se ve, es esta. Aquí la tenemos, vamos a verla desde arriba. Ok, miren, desde arriba, derecha, frente y cámara activa. Que esta cámara activa, vamos a decirles que sea la cámara 1, listo, que es la que acabamos de crear, miren, cámara 1. Entonces si yo muevo esta cámara, miren, presten atención acá, si yo muevo esta cámara como hemos hecho la vez pasada, pues no estoy moviendo los elementos, estoy moviendo la cámara, por lo tanto los elementos se van a ver que están moviéndose como si moviéramos una cámara realmente. Lo mismo si acerco la cámara, miren, acerco la cámara hacia los elementos, ¿de acuerdo? Y lo mismo si hago una rotación, pues roto los elementos, miren, roto la cámara en su movimiento, miren, ok, listo. Entonces vamos a predisponer estos elementos. Si yo tengo aquí mi cámara, voy a usar la órbita, estos me sirven para mover, vean, hacer un track, o sea, un paneo hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda, con la herramienta, miren, si la utilizo aquí puedo mover, miren, muevo la herramienta con la misma herramienta, pero puedo hacerlo también seleccionando la cámara, y así también, listo, eso me ayuda a tener libertad en movimientos. Este Z me sirve pues para hacer esto, hacia adelante, hacia atrás. Luego aplicaremos algunos efectos, por ejemplo la lluvia, y que se vea como que uno va caminando en medio de la lluvia, es bastante interesante. Y este, órbita de la cámara, entonces vamos a orbitar la cámara. La orbitar la cámara, miren, es simplemente ponerla en una perspectiva así, miren. Listo, entonces ahora voy a seleccionar el primer nivel y lo voy a organizar acá. Ahora se selecciona el siguiente nivel, o sea el último nivel mejor, y lo pongo acá. Entonces ven, el crear elementos 3D en After me permite organizarlos en distintas distancias, ¿de acuerdo? Entonces si tuviéramos por ejemplo que este fuese un fondo, ¿cierto? De mi composición, lo podría poner atrás, ¿cierto? Y miren, tendría un fondo distribuido
al igual que elementos que pueda poner en distintas distancias. Lo interesante de la cámara es que nosotros podemos hacer qué cosa. En las opciones de la cámara, aquí tenemos transformación de la cámara con sus cronómetros, lo que quiere decir que yo puedo qué cosa, que yo puedo también ajustarla desde acá. Miren, aquí estoy moviendo qué cosa, la posición, y miren cómo sube y baja el eje de atrás de la cámara y hago un movimiento perfecto. Aquí hago otro movimiento así, miren cómo muevo la rotación de la cámara de manera bastante precisa. Miren, acá muevo así, acá muevo así, y puedo mover el punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? Esta parte de acá de la cámara. Aquí estamos moviendo la cámara. Si yo muevo el punto de interés, miren, ven, roto el punto de interés de la cámara, ¿de acuerdo? Lo mismo la cámara la puedo rotar, miren, hago una rotación así, tengo bastantes movimientos, que ya hago es una rotación, miren, hago una rotación así. Entonces ustedes imagínense las probabilidades que tengo acá. Ahorita más adelante, si me queda tiempo, les hago una composición muy sencilla para que digan, wow, un abreboca. Entonces, hasta aquí, que si han entendido el concepto. Profe, es solo mover la cámara, ¿cierto? Sí, hasta ahora solo he movido la cámara. Creé los tres Pero, elementos. Dime. ¿cómo colocar el 3D? Es que ahí sí me pierdo. Para los elementos acá, mira, los voy a desactivar y miren, ya no son 3D. Aquí tengo vista de la cámara activa, vista desde arriba, vista desde la derecha y vista frontal. Y miren, desactivé el 3D y todos se ven igual. No puedo moverme porque ya no son 3D. Los voy a activar como 3D. Miren, ahora tengo, de Mm, nuevo volvieron a su estado inicial. Ven, este cubito acá, ven, es el que me sí. crea que tengan dimensión las capas. Si yo lo, miren, si yo lo desactivo, ¿cierto? Voy a dejar una sola capa, esta, por ejemplo. Vamos a ir sobre una sola vista, listo. Entonces acá estoy, miren, desde la vista superior y sigo viéndolo enfrente, o sea, voy a cambiar acá a la vista frontal, miren, y es lo mismo, ven, si lo cambio a la izquierda, es lo mismo, ¿cierto? Ahora le voy a decir, creemos que este elemento sea 3D, pum, automáticamente, miren, ¿qué pasó? Se crearon uno, 2 y 3 ejes, miren, X, Y, Z. Y, que quiere decir que es el eje, el paralelo Y que me permite ir en vertical. X, vamos a moverlo acá de frente para entenderlo. X es el eje que me permite moverlo de izquierda a derecha, ¿ven? Y voy a volver acá, por ejemplo, encima. Z es el que me permite hacer qué cosa, moverlo hacia adelante y hacia atrás. Aquí voy a mirar en la cámara activa, voy a volver a crear otra cámara para que nos demos cuenta. Vean, creo una cámara nueva acá en capa, capa nueva, miren, una cámara. Ahí creo una cámara 3D. Esa cámara lo que me permite es moverme en el espacio para poder ver los elementos con su profundidad, con todos los elementos que tiene. Entonces yo aquí le puedo decir, por ejemplo, activar profundidad de campo, la distancia. Entonces le puedo decir que tengo una distancia de focus, de enfoque, por ejemplo, muy mínima. La apertura, entonces le puedo decir, por ejemplo, miren, una apertura bastante baja, ¿cierto? Miren cómo se aleja totalmente. Y si yo tengo acá varios elementos activos y los vuelvo 3D también, ¿cierto? Miren, los volví 3D. Ahora vamos a volver acá a 4 vistas. Ahora los tengo ahí, vean, están todos 3D. Tengo la cámara, miren ahora la cámara cómo se representa. ¿Ven qué raro?
Pero ¿por qué se representa así la cámara? Voy a mover este elemento que es el fondo. Miren, ahora tengo este otro elemento. Lo muevo acá, miren. Este lo muevo por acá. Listo. Y este otro. Este verdecito lo muevo por acá. Entonces miren la cámara donde está. ¿Y qué pasó? Miren, voy a modificar la apertura de diafragma y el enfoque de la cámara para que se den cuenta aquí cómo se modifica. Entonces voy a acá en las opciones de la cámara y miren la distancia del focus, miren cómo alargo la distancia del focus. Y aquí voy a cambiar, por ejemplo, miren, zoom, apertura. Listo. Entonces aquí la muevo y miren la visión de la cámara. Miren acá cómo cambia. Cambiando, miren la distancia del enfoque, miren. Me sale desenfocado, ¿cierto? Si apago la profundidad de campo, miren, me sale todo enfocado. Si la activo de nuevo, miren, doy un zoom. Entonces aquí puedo modificar completamente mi cámara. Miren, acá cerré la apertura de diafragma y miren, me quedan unos elementos rarísimos. Yo puedo jugar entonces con qué cosa, con mi cámara bastante chévere. Puedo crear un montón de efectos con la cámara. Pero entonces aquí, por ejemplo, si uno se pierde, simplemente borro la cámara. Miren, vuelvo otra vez a un elemento sin cámara, creo otra cámara de nuevo. Miren, aquí por defecto está así. Creo una nueva cámara, ¿ven? Y miren acá, me queda con ese desenfoque. Se ve así punteadito porque lo tengo en adaptativo, listo. Y también lo tengo acá en otra cosa que ahorita les explico qué es. Pero bueno, vamos a hacer primero el ejercicio y ahorita venimos sobre las cámaras y lo demás. Pero entonces que entendamos acá qué cosa. Vamos a mover esta por acá, listo. Que podemos seleccionar los elementos que yo quiera, que cree o que importe, ¿cierto? Y los puedo organizar dentro del espacio. Digamos que en pocas palabras voy a crear una cámara, vamos a resetear esta cámara un momentico porque me interesa mostrarles eh, aquí los elementos de la cámara. A ver, zoom, vamos a darle una apertura de 5. Listo. Ok. Pixel zoom, ok. Entonces, por ejemplo, voy a importar algunas imágenes. Aquí. Y ahora voy a buscar material propio, imágenes. Miren, y voy a importar una imagen, otra imagen y otra imagen. Simplemente, las voy a poner acá adentro. Listo, ahí importé 3 imágenes. Entonces las voy a arrastrar directamente aquí. Miren, pongo acá una imagen, ¿cierto? La voy a volver pequeñita. Listo. Voy a quitar un momento esta cámara. Y ahorita la ponemos. Aquí tengo una imagen, miren, es bidimensional. En este momento voy a quitar este shape. Bueno, no, mentiras, que me sirve para un ejemplo ahorita. Voy a poner otra imagen acá, enfrente. La voy a volver pequeña. Miren. Hasta ahora son bidimensionales, ¿cierto? Aquí tengo la otra imagen. Esto lo voy a poner por acá abajo. Y voy a poner una tercera imagen. No, esta no es. Esta. Listo. Perfecto. Entonces ahora miren, tengo estas 3 imágenes acá que acabo de importar. ¿Y ahora qué voy a hacer?
voy a volverla a las 3, miren, elementos 3D, con estos tres. Bien como cambió, ya cada una tiene sus tres ejes. Entonces, por ejemplo, voy a coger ahora esta, voy a irme desde la vista de arriba. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a decirle acá en transformar y voy a decirle entonces rotación. Miren, la voy a rotar así. Listo. Por aquí. Listo. Ahora selecciono esta, la abro acá, transformar, y lo mismo le voy a decir rotación y le voy a decir que rote así. Ok. Ahora selecciono esta. Listo. Y miren, roté estas dos así y esta la moví un poco hacia allá. Vamos acá y vamos a decirle cámara activa. Entonces miren, tengo acá los tres elementos. Ya las roté, ¿cierto? Las puedo mover un poquito hacia acá. Y es como si hubiéramos puesto tres elementos dentro de una superficie. Ahora, por ejemplo, voy a crear un rectángulo. Voy a ir desde la parte de arriba. Y lo voy a crear. Listo. Ahí creé un rectángulo. No veo absolutamente nada porque no lo he creado en 3D. Listo, ya lo volví 3D. Entonces ahora lo mismo, le voy a decir transformar. Y le voy a dar una rotación. Así, ¿no? Así. Vamos a decir 90 grados exactos. Perfecto. Ahí que hice, en pocas palabras, creé un suelo, ¿cierto? Miren, aquí están las tres imágenes. Vamos al frente. Y están apoyadas sobre un suelo. Listo. Vamos a decirle acá cámara activa y miren cómo se activa un poquito de perspectiva. Ahora voy a crear una nueva capa que será la cámara. Listo. Entonces vamos a crear acá un nuevo preset. Vamos a eliminarlo. Ok. Y vamos a eliminar este preset para eliminar todo lo que tenía antes. De acuerdo. Ok. Creamos una nueva cámara. Ahí la acabo de crear. Entonces vamos a decirle 4 vistas. Ahí tengo mi cámara por defecto, miren. Tengo mi camarita. Aquí está la vista de la cámara activa, miren. Voy a decirle cámara 1, que es la que creé. Ahí está. Ahora, con mi herramienta de orbitar cámara, miren. ¿Ven? Tengo los elementos. Se ven por detrás también con forma. ¿Por qué? Porque pues After Effects nos da ese tema de que no es un 3D como tal, sino es darle profundidad en el espacio a los elementos. Pero ahora sí entienden el concepto que les estoy explicando. Sí, señor. Listo. Todos entendieron más o menos el concepto. Miren lo chévere y lo sencillo que es. Listo, entonces ven, lo mismo que yo estaba haciendo con el paisaje, que luego lo continuaremos en los siguientes días. Entonces yo puedo esos elementos vectoriales que había importado, las montañitas y todo eso, las puedo organizar también, por ejemplo, aquí unas adelante, aquí otras atrás, aquí otras atrás. Luego haremos un efecto parallax con la cámara y con esos elementos así distribuidos en el espacio y moverlos. Entonces ustedes piensen que yo puedo hacerme, por ejemplo, piensen que tienen de sus dibujos, de sus diseños propios, tienen un montón y ya los tienen digitalizados y quieren hacerse un recorrido virtual en After Effects, entonces los pueden importar acá, pueden hacerlo, ponerlos en un espacio bien chévere. Uno se puede construir con solo elementos como estos vectoriales que tengo acá. Miren, puedo crear piso, paredes, techo, todo lo que yo quiera, y puedo poner luces y me puedo hacer un recorrido virtual sin tener que acudir a programas 3D. O sea, After nos permite crear tridimensionalidad. Bueno, entonces teniendo esto, vamos a crear este loguito. Este loguito es realmente sencillo. Lo voy a empezar desde cero. Voy a empezar una nueva composición para que se den cuenta. Entonces, es importante una cosa, para que yo pueda darle profundidad, esta profundidad a este elemento, porque este elemento es una simple elipse que yo creé acá en After Effects. ¿Listo? Entonces, voy a crear una nueva composición de 30 segundos, pongámosle.
HDTV 1080, ok, todo tal, 30 segundos, la resolución, listo. Entonces voy a crear una elipse. Miren, voy a crear esta elipse. Ok, esta vez no la voy a hacer azulita, la voy a hacer roja. Le dejo un color más clarito, más activo, eso. Listo. Y le dejo también una línea, miren, la linecita aquí, ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tengo una elipse, tal cual, voy a ajustarle aquí el punto de anclaje. Pero ahorita que la vuelva a 3D, tengo que volver a ajustar el punto de anclaje. Entonces vamos a darnos cuenta de una cosa. Aquí en transformación, tengo, siendo un elemento 2D, tengo las herramientas básicas que hemos usado hasta ahora, ¿cierto? Si yo la vuelvo 3D, miren, aquí sobre la casilla de 3D, sobre el cubito, pum, la volví 3D y aquí le salieron los ejes, ¿cierto? X, Y, Z. Y miren, punto de anclaje adquirió otra referencia más. Cada uno de ellos obtiene 3 referencias. Una es XY, 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 XY y la opacidad. Si yo activo el 3D, miren, XYZ, 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 XYZ. Por ejemplo, en posición, miren, ahí está en 0 y estoy moviendo la posición. Ahí que estoy haciendo, se está moviendo hacia atrás, ¿cierto? Físicamente se está moviendo hacia atrás, aquí hacia adelante, miren. La estoy moviendo, entonces le doy posición 0, que es la posición inicial, al centro de toda la composición. Listo, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo acá otra serie de opciones. Opciones de geometría, ¿cierto? Normalmente, yo tengo, yo tengo así, Classic 3D. Tengo en esta forma, tengo mi composición en After Effects. Todos se la van a encontrar así. Y no voy a tener disponibles las opciones de geometría. Las de material sí, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver materiales. Pero la de geometría la tengo desactivada y me dice cambiar el tipo de motor de rendering. Entonces, ¿dónde lo voy a cambiar? Podemos dar clic acá o podemos ir a composición y le decimos ajustes de la composición. Venimos acá, miren, acá tenemos la básica, que es donde creamos lo que hemos trabajado hasta ahora. La resolución, la cantidad de frames, la duración, el color de fondo. Luego acá tenemos avanzado, otra pestaña acá arriba, y tenemos esta de render, 3D render, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Aquí tengo el clásico, que no me permite cambiar las opciones de geometría. Tengo el de Cinema 4D, que en la mayoría de casos es importante tener instalado Cinema 4D, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con este motor de rendering. En algunos casos, creo que en los últimos que hay de After Effects desde el 2018-2019, si no tenemos instalado Cinema 4D, creo que nos permite utilizarlo de todas maneras. Pero también podemos utilizar el Ray Tracing 3D, ok, que es uno que no necesitamos tener nada más instalado. Vamos por ahora a encender este, de acuerdo, el Ray Tracing. Le doy OK y ahora miren las opciones de geometría. Vamos a cerrar un momentico estas dos acá. Listo, y dejamos las opciones de geometría abiertas. Entonces ahora miren, voy a crear otra vez una cámara virtual para poderles mostrar por medio de la cámara cómo voy a ir transformando este elemento. Entonces miren, este elemento que en este momento ya es tridimensional, pero carece de profundidad, ¿cierto? Es plano, miren, por lado y lado. Voy a darle una profundidad, como este del loguito, tal cual. Entonces miren que vengo acá en geometría, en las opciones de geometría, y entonces le voy a decir profundidad de extrusión. Y miren, tarán, le di una extrusión, ¿ven? Y puedo hacerla muy larga, larguísima. Y tengo ahora sí, primero voy a mover mi punto de anclaje, porque si no me va a rotar desde este eje y me va a hacer una rotación rara. Entonces muevo el punto de anclaje y lo trato de mover acá al centro más o menos. Listo, de acuerdo. Y entonces ahora sí voy a rotar el elemento, o mejor rotemos nuestra cámara para seguir trabajando con la cámara y no mover el elemento. Miren,
ven, acá tengo mi elemento. Para que ahorremos memoria cuando estemos trabajando con estos elementos así, chicos, aquí tenemos este elemento que se llama conmutador de resolución. Yo por ejemplo acá lo tengo el máximo final, la máxima cualidad. Puedo decirle adaptativa, le puedo decir boceto, y aquí voy a ahorrar mucha memoria. Miren cómo cambia ahora y cómo va más rápido el movimiento, se mueve más libremente. Entonces podemos por ahora, para trabajar, usar esta. Ya la siguiente a esa sería Fast Draw. Baja todavía más la calidad, pero miren, nuestro computador no va a tener que trabajar el triple, porque por ahora estamos trabajando pues con este elemento así. Nos interesa trabajarlo así. Ahorita cuando empecemos a trabajar luces y la y la cámara con las sombras y todo, pues luego cambiamos para poder apreciar. Pero por ahora, para trabajarlo así, miren, tenemos acá. Entonces volvemos acá a extrusión, a la profundidad de extrusión. Entonces me interesa hacer como el loguito, ¿cierto? Miren, vamos a hacer acá una especie de pastillita así. Y para tener precisión, entonces en vez de la cámara activa que tenemos, le voy a decir vamos a la izquierda. Entonces miren acá el punto de anclaje donde está. Vamos a mover el punto de anclaje. Acá se ve mi cámara, mírenla en perspectiva. Entonces vamos a mover el punto de anclaje al centro. Listo. Y aquí también es importante que para moverlo nosotros movamos el cursor hasta donde cambia. Miren, Z, aquí cambia y me dice X o Y. Bueno, entonces ahora vamos a modificar esto. Aquí está cuadrado, ¿cierto? En el logo miren que está redondeado, ¿cierto? Entonces yo puedo acá, miren, el estilo del borde, le puedo decir por ejemplo angular, y miren cómo cambia. Vamos a darle acá un poquito de perspectiva. Vamos a ver nuestra cámara 1 y vamos a rotarla. Entonces acá le subo un poquito para poder ver adaptativo, listo, para poder ver los resultados. Entonces miren, aquí me queda redondeadito, ¿cierto? Y le puedo decir qué cosa. Entonces le puedo decir acá, miren, la profundidad del ángulo lo voy a aumentar, y miren cómo se ve ya más redondeado. Miren cómo cambió, ¿cierto? Se amplió ese redondeado, miren, ¿cierto? Entonces se volvió así ya, más redondeadito. Por ejemplo, si yo le digo acá cóncavo, miren cómo se vuelve, coge esta formita. Entonces también es bastante interesante, porque miren cómo me quedaría acá. Todavía no se logra percibir mucho. ¿Por qué? Porque no tengo luces con las sombras que le den, ¿qué cosa? Un contraste para ver las sombras y yo pueda ver estas formas bien interesantes. Aquí tenemos una guía que es poderla rotar para poderla ver así, ¿sí ven? Entonces digámosle ahora convexo, y el convexo miren me lo hace también redondito, así redondito. Entonces vamos a dejar un convexo ahí que nos funcione así. Listo. Aquí tenemos nuestro elemento 3D ya creado, ¿cierto? Y estamos trabajando siempre sobre nuestra cámara. Miren qué útil es trabajar con la cámara para poder rotarlo, ¿cierto? Si no hacemos vista para ver, miren, desde atrás, desde la izquierda, desde el frente, con la cámara tenemos la perspectiva desde abajo, desde la derecha, podemos trabajar con mucha precisión, ¿cierto? Entonces ahora ya tenemos este elemento. Listo. Y los materiales ahorita los vamos a trabajar cuando cree las luces, porque si no, no vamos a entender mucho. Entonces vamos a ir sobre el frente y ahora voy a crear texto. Voy a crear acá un texto y lo mismo le voy a decir, voy a poner algo distinto. Está en color blanco, pero ¿por qué no se ve? Porque todavía no está en 3D. Activo el 3D y miren, ¡tum! Ahí tengo mi texto en 3D, pero en este momento él tampoco tiene extrusión. Miren, estoy desde el frente, cámara 1, listo. Está plano, ¿cierto? Está completamente plano. Entonces a él también le podemos decir, miren, aquí en opciones de geometría le vamos a decir también, entonces miren, que tenga una profundidad de extrusión. Ahí se creó la profundidad de extrusión. Como todavía no tenemos luces, ¿cierto? Pues se va a ver ahí todo disparado el color, se va a ver poco
definido, pero no nos interesa en este momento porque estamos trabajando para componerlo ahorita y no ponemos luces todavía porque entonces se nos ralentaría mucho el trabajo. Voy a hacerlo más grandecito, el texto, que me sobresalga un poco del logo. Pongámoslo un poquito más grande todavía. Ok, voy a rotar acá desde la cámara activa y tengo suficiente, voy a decirle izquierda, listo. Y miren acá cómo se crea una intersección. Voy a esconder la cámara. Ok, no mentiras, la cámara la voy a esconder. Ok, así no me molesta por ahora. Y miren cómo se crea una intersección entre el texto, ¿cierto? Y la figura. Vamos a darlo desde el frente. Ok, es interesante esa intersección ahí. Ajustémoslo un poquito por acá. Listo. Ahora voy a crear otro texto. Me voy a ir acá al lateral, al izquierdo. Voy a duplicar este que ya lo tengo hecho, ¿cierto? Y voy a decirle otra cosa. Voy a irme a la cámara, cámara 1. Aunque si la tengo escondida puedo seguir trabajando con ella, miren. Y entonces este nuevo texto que he hecho, si quiero verlo desde atrás con comodidad, voy y le digo qué cosa, le digo back. Y miren, acá estoy atrás. Y está al revés este ng, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotarlo. Transformación. Y le voy a decir, a ver, esta rotación no es. Esta rotación sí es. Entonces le voy a decir qué cosa. Le voy a decir que me lo rote a 180 grados. Listo. Ahí lo tengo rotado a 180 grados. Y ahora voy a cambiar el texto que tiene ahí. Voy a escribirle algo nuevo. Entonces escribámosle Lucky. Ok. Y lo volvemos más pequeñito. Sobresalga un poquito también. Ok. Y vamos a rotarlo un poquito para que nos quede como con algo más interesante. Entonces rotémoslo así, miren. Movámoslo acá. Y ya nos queda algo como que empieza a coger un poquito de forma, con una estética bien chévere, miren. Tenemos acá nuestro logo. Vamos a unirlo, entonces vamos a ajustarlo que nos quede aquí pegando bien contra el objeto del logo. Listo. Ahí se crean intersecciones. Vamos de nuevo a poner nuestra cámara. Ok. Y tenemos nuestro objeto que va rotando y se va viendo. Listo, entonces ya tenemos estos dos elementos. Ahora vamos a trabajar a poner luces. Entonces aquí tenemos nuestro elemento. Vamos a crear entonces en capa una nueva luz. Miren, acá tenemos luz. Y le podemos decir entonces tenemos distintos tipos de luz. Tenemos un punto, que sería propio un punto, ¿cierto? Vamos a experimentar y a poner un punto de luz. Miren, ¡plup! Ahí puse la luz y miren cómo cambió, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla por acá. Vamos a trabajar con un esquema de dos vistas para poder ver lo que estamos haciendo. Aquí tengo la luz, ¿cierto? Aquí donde está la luz, mírenla donde está. Está lejísimo, ¿cierto? Vamos a ponerla por acá, mejor por la izquierda. Ok, por acá. Vamos a acercarla y miren al acercarla cómo cambia la intensidad. ¿Ven? Entonces yo tengo distintos tipos de luz. Vamos a bajarla un poquito. Y tengo distintos elementos que yo puedo modificar. Entonces, por ejemplo, punto de luz. Aquí tengo las opciones. Miren, aquí tenemos un punto. Si yo pongo, por ejemplo, un spot, sería una luz dirigida con un cono de luz, ¿cierto? Tal como en los estudios. Esperen que voy a cambiar las vistas a horizontal. Ok, perfecto. Entonces, ese punto de luz, ven,
de spot, yo lo puedo también mover, miren, yo puedo moverlo acá así, yo puedo mover el punto de interés de la luz, así también, miren. Y miren la luz aquí como cambia cuando yo lo muevo acá. ¿Ven? Pero entonces, ¿qué nos falta? Aquí vamos a decirle, entonces tenemos que las sombras están encendidas, ¿cierto? Vamos a darle un poquito de suavizado de sombras. Pero ahora no tenemos, y miren, la intensidad todavía está muy suavecita. Voy a subirle la intensidad. Ok. Ahí subí la intensidad y miren ya cómo me toma forma el elemento. Estamos modelando nuestra luz, ¿cierto? Entonces, miren qué chévere ya cómo se ven bien las letras. Se ven súper interesantes, ¿cierto? Ya tienen una forma. Pero no tienen todavía sombras. Yo quiero que se proyecte la sombra de este elemento sobre el elemento rojo, de las letras sobre el elemento rojo. Entonces vamos, por ejemplo, a NG, New York, y le vamos a decir acá, en opciones de material, miren. Entonces le vamos a decir, miren, tienen acá un montón de cosas que dice Cast Shadows. Entonces las sombras, voy a activarlas. Miren la diferencia ahora. Proyecta sombras, ¿cierto? Solamente la sombra, miren, si le digo proyecteme solamente la sombra, me proyecta solamente la sombra. Si le digo apagadas, no me proyecta sombra. Si le digo on, miren qué chévere, ya tengo la sombra proyectada. Ella también puede producir luz, si le digo que produzca luz, pero no nos interesa en este momento ese efecto. Aceptar sombras, aceptar luces, aparecer en reflejos, si yo tengo algún elemento que sea reflejante, porque yo puedo poner algo que se refleje esto. Le digo ambiental, que reciba luz ambiental, sí, o sea, la ponemos a 100, que me reciba. Difuso también, luz difusa, luz especular 50%, luz de resplandor 5%, metálico, miren el nivel de reflexión, de reflejo lo puedo aumentar, pongámoslo a un 50%. Y ahorita miren ya como aumenté y miren el rojo, cómo se ve acá, miren. Lo quito y no tiene reflexiones, es opaco. Aumento el nivel de reflexión y miren cómo se refleja aquí a este lado, miren cómo se refleja de chévere este pedacito. Entonces eso también me va a dar una serie de brillos. Pongámosle que le dejamos un poquito nada más de reflejo. Listo. Reflexión, la cantidad de sombras, miren, me da la cantidad de sombras más o menos, dejémosela así. Reflexión roll off, miren cómo me da un desvanecido de la reflexión, pero vamos a dejarlo así. Transparencia, yo le puedo decir, miren, que sea transparente, sea más o menos transparentoso, pero en este caso no lo vamos a poner transparente. Lo mismo el transparent roll off, si lo aumentamos acá y lo aumentamos acá, me va a dar un opacado del transparente. Listo. Índice de refracción podemos aumentarlo en el caso que sea transparente y nos haga una refracción. Vamos a dejarlo en 1 hasta ahora. Listo, entonces aquí ya tenemos modelado. Miren, ya nos cambió. Vamos a seleccionar también nuestro vamos a cambiarle de nombre y vamos a ponerle elipse. Listo. Entonces vamos a seleccionar también la elipse y vamos a modificarla. ¿Qué tal, chicos? Si se están perdiendo, les estoy dando mucha información. Es que esto es importante, que aprendan a usar también las luces y la cámara y los elementos 3D, que miren lo chévere que pueden trabajar todos estos elementos para crear algo muy chévere. ¿Mucha información o vamos bien? Díganme ustedes. Profe, yo me perdí cuando colocó las luces. ¿Dónde las colocó? ¿De dónde las coloqué? Sí, de qué opciones. Miren, en capa, aquí está en inglés, ok, pero layer es capa. Y yo voy a crear, miren, nuevo, y voy a crear en capa, puedo crear textos, una capa sólida, una luz. Esta luz que Ah, acabo de poner acá, la creé acá. Cámara, la cámara que creé, la creé también acá. Ahorita vamos a usar un objeto nulo para mover esto y hacerlo rotar. Una capa de forma, ¿cierto? Una capa de ajuste, esta la usaremos más adelante para aplicar efectos. Puedo crear una capa de Photoshop, que sería importar un archivo de Photoshop o uno de Cinema 4D. Entonces en las capas, miren, es donde aplicamos todos estos, luces, cámaras, ¿de acuerdo? ¿Listo, Juan? listo. Sí, ya, Ok. ya.
El resto, chicos, chicas, si vamos, recuerden que yo de todas maneras estoy grabando esto, entonces una cosa es estar aquí pendiente, otra cosa es yo luego subo el videito en YouTube, entonces otra cosa es coger el video, irlo pausando, ir mirando, ¿de acuerdo? Pero si no van entendiendo algo, me van diciendo, no entiendo tal cosa, entonces se los voy explicando porque lo importante es eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continuemos. Eh, Vamos aquí sobre, sobre nuestra elipse, ¿cierto? Entonces acá la elipse vamos a hacerle lo mismo, vamos a crearle qué cosa. Vamos a ir acá sobre las opciones del material, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, vamos a ir sobre esta y voy a decirle qué cosa, voy a decirle, miren acá, una cosa que les quiero explicar. Se ve aquí un poquito raro el rendering, pero porque estoy cerquita, estoy demasiado cerquita del logo, pero aquí miren, se ve mucho más interesante porque lo hice muy pequeño, ¿cierto? O sea, lo hice en teoría de este tamaño, ¿cierto? Si yo vengo acá sobre una sola vista y le digo agregármelo al 100%, este es el tamaño. Si lo hiciera más grande, pues se vería igual, o sea, se vería bien. Pero aquí como lo acerco mucho, pues me crea esto porque ya estamos creando elementos con efectos. Se ve mucho mejor la calidad, digamos con menos arenosidad o menos granulosidad. Si yo cambio en los ajustes de composición el tipo del motor de rendering, le pongo Cinema 4D y miren cómo se ve más suavizado, se ve con menos granulosidad, ¿de acuerdo? Pero el motor de rendering de Cinema 4D es mucho más pesado que este otro motor de rendering del Ray Tracing que es de After Effects, ¿de acuerdo? Miren ahí se ve más granulosito, pero como, como calidad es bastante buena, no tiene ningún problema. Bueno, entonces vamos sobre nuestra elipse y lo mismo, vamos a decirle entonces, por ejemplo, reflexión, que refleje, miren. Entonces acá se crea reflexión y miren, ya empieza a tener también reflexión, refleja los elementos, miren. Se oscurece un poquito, ¿por qué? Porque todo el entorno de esto es negro, ¿cierto? Entonces acá está el máximo de reflexión y miren ya cómo se ven las letras. Vamos acá a rotarlo y miren cómo se ven las letricas, ¿cierto? Entonces no me sirve tampoco que sea tan reflectivo, solamente un poquito. Vamos aquí, listo. Apenas un toquecito. ¿Para qué? Para que cuando agregue las otras luces también se vea qué cosa, se vea el reflejo de las luces bien chévere. En transparencia vamos a dejarla ahí, ya tenemos lo demás, difuso, ambiental, sombras. Entonces que también tenga sombras, miren, lo afecta la sombra, entonces proyecta sombra también. Listo, tenemos este también ajustado. Entonces, para trabajar el otro elemento, vamos a cambiar nuestra luz. Vamos, cerramos ya nuestros objetos 3D. Listo. Vamos a mover la cámara arriba, démosle un orden a esto. Tenemos la cámara, tenemos un punto de luz. Entonces vamos, no me interesa trabajar con luces spot. Quiero simplemente, miren, acá tengo un punto de luz, ¿cierto? Tengo ambiental y miren la luz ambiental cómo cambia. Pero entonces me interesa, tengo una luz paralela que me da una forma paralela, miren acá, ven. Me interesa en este momento trabajar con puntos de luz. Aquí tengo un punto de luz, listo. Y ese punto de luz tiene intensidad, tiene una intensidad, miren, vamos a bajarla un poquito, perfecto, para que no quede tan fuerte. Vamos a ajustarla en el espacio, ahí está, en este punto. Ven que acá tenemos todo esto en oscuridad, se nos pierde la forma que estamos haciendo. Entonces esta la pongo por acá, pronuncio las sombras, listo. Ahora voy a crear otra luz, entonces simplemente voy a coger esta y la voy a duplicar, control D, listo, dupliqué la luz. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar la intensidad de la luz, no nos sirve tan fuerte la intensidad de la luz, miren, vamos a ponerla por ahí a 80, listo, y la muevo acá atrás, miren, ok, aquí la tengo, miren, Lucky, ven, y tengo mi luz,
la vamos a poner más por este lado. Ok, y vamos aquí. Recuerden que con los yo voy seleccionando acá para que se den cuenta las herramientas que voy seleccionando, ¿de acuerdo? Pero también podemos pues usar las teclas, por ejemplo V, para poder usar nuestra herramienta de selección, C para activar la herramienta de movimiento de cámara. Entonces así vamos trabajando más rápidamente. Vuelvo con V, ponemos acá, vuelvo a cámara, miren. Entonces V, la pongo más lejitos, voy a aumentar la intensidad, listo, y ya tengo una luz de relleno. Aquí tengo una buena luz de relleno que desde mi cámara, miren, cuando rote el objeto pues voy a tener una luz de relleno. Voy a bajarla un poquito. Ok, los que estén viendo fotografía conmigo, miren, esto sería un método también de hacer como una especie de esquema de iluminación, ¿cierto? Bastante interesante, nos lo podemos inventar acá. Si hacemos con los elementos acá de After, o con una silueta que hagamos en Illustrator, podemos hacer una silueta e inventarnos un esquema de iluminación. Vean, tenemos las luces y podemos ver un efecto bastante real del esquema de iluminación. Entonces ahora voy a crear una tercera luz. Voy a duplicar esta de atrás que tengo seleccionada, control D, la muevo por aquí, voy a ir con mi cámara, miren, rotamos por aquí con la ruedita del mouse. Si la aprieto, miren cómo me puedo mover, ven, y si la roto, la ruedita del mouse la muevo hacia adelante y hacia atrás, pues puedo acercarme o alejarme. Miren, aquí tenemos una visión desde arriba con la cámara, ven, aquí me fui para atrás, se fue para el otro lado la luz. Si me voy demasiado para arriba, se va la cámara para el otro lado. Listo, entonces vamos por aquí y ponemos por acá nuestra luz. De acuerdo, vamos a ponerla más lejitos, así, y venimos acá y la ponemos más alta para que los brillos queden desde arriba también. Listo, ahí tenemos un buen esquema de iluminación, miren, bien chévere. Nos queda nuestro loguito que rota en manera bien interesante. Perfecto, ¿ven? Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Para el todo voy a poner una cámara frontal. Vengo acá desde el frente, listo. ¿Y qué voy a hacer? Primero voy a seleccionar esta luz, esta, y la voy a poner un poquito más alta. Ok, por acá. Listo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear en capas un objeto nulo. Listo, el objeto nulo es esto. Como lo dice su nombre, es nulo. Es absolutamente nulo. Lo voy a volver 3D. Entonces, aquí ya lo volví 3D. Y para mover mi punto de anclaje. Voy a poner el punto de anclaje desde aquí, ¿cierto? Listo. Voy a volverlo más grande, lo cojo de una esquina, aprieto mayúsculas, Shift, y lo agrando para poderlo trabajar mejor. Ok. Entonces ahora lo voy a poner por acá. Aquí viene al centro. Voy a ir sobre una vista izquierda. Listo. Perfecto. Aquí lo más centrado posible. Entonces, por ejemplo, para yo tener precisión, activo las reglas. Y miren, alineo las reglas aquí al centro de este elemento porque me interesa tenerla al centro del eje. Voy sobre el frontal y también voy a poner una regla aquí. A ver, seleccionemos este elemento que es el que me interesa, no este sino la elipse, ok, y pongo la regla aquí. Entonces esas reglas me sirven para qué cosa. Miren, el punto de anclaje no está centrado, ¿cierto? Entonces miren, centro bien el eje aquí y centro bien el eje aquí. Ahora sí tengo bien centrado el eje. Vamos a mirar sobre la izquierda.
Miren, tengo aquí lo mismo mi elemento, pero la regla la muevo aquí para que me haga una rotación bien bonita el elemento. Es importante dejar el eje bien alineado. Entonces selecciona acá el eje. Perfecto, listo. Ahí tenemos bien alineado nuestro eje. Entonces ya puedo eliminar estas reglas y escondemos las reglas. Listo, ya tenemos el punto de anclaje de nuestro objeto nulo alineado bien al centro de la elipse. ¿De acuerdo? Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? El objeto nulo, como su nombre lo dice, no se va a renderizar. Él, por más de que lo veamos así, no se va a renderizar, no va a hacer absolutamente nada que servirnos como elemento para eh, manipular varios objetos. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar la palabra Lucky, la palabra New York y el objeto elipse, y con la espiral, ¿cierto? Voy a arrastrarla, teniendo los tres seleccionados, voy a arrastrarla hasta el objeto nulo. Trun. Listo. Ya están enlazadas las tres al objeto nulo, ¿ven? Nulo object 2. Ahora ese objeto nulo, si yo lo muevo, miren, se mueven todos los elementos que están asociados a él. Si yo lo roto, ahora como es un elemento 3D, lo puedo rotar, entonces miren, transformar, le doy una rotación, miren, todos los elementos rotan. Aquí le doy una rotación, miren, todos los elementos rotan, ¿cierto? Y lo mismo, si yo le doy una escala, démosle desde acá la escala, miren, todos los elementos se escalan, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a iniciar también acá con una escala, está toda igual, y vamos a decirle entonces, vamos a nuestra cámara, cámara activa, miren, tenemos acá nuestra perspectiva, ya se empieza a ver bonito, ¿cierto? Ya empieza a tener una forma estética bien chévere. Vamos a rotar un poquito que se vea, digámoslo, desde acá no, porque nos queda la sombra allí. Sí. Ahí podemos elegir, ¿cierto? Si queremos verlo desde acá o desde acá. Si aquí por ejemplo tenemos más iluminación, entonces por ejemplo voy a seleccionar esta luz y la muevo un poquito hacia acá, que es la luz que está detrás, ¿cierto? Y si yo quiero ver que la sombra de acá no me quede tan pronunciada, miren, quiero que se pronuncie hacia allá la sombra, miren, ¿ven? Ahí moví la luz, listo. Entonces tenemos ya esa luz ahí pronunciada hacia allá y tenemos bien iluminado todo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle entonces, está en 358 el tamaño, vamos a decirle entonces 0, y está en 0 y parte desde 0 el objeto nulo. Ven, se volvió todo 0. Activamos acá, listo, y vamos a decirle que por ejemplo con control vamos a agrandar acá para poder ver nuestros fotogramas. Con control y con las flechas del teclado hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 eran 358, vamos a ponerle por ejemplo 400, que crezca hasta 400. Y luego 1, 2, 3, 4, que crezca hasta 300, disminuye hasta 358. Vamos a asignarle a todo esto, qué cosa le vamos a dar con F9 o bien con clic derecho sobre todo seleccionados y le decimos Easy Ease para suavizar el efecto de entrada. Y miren, aquí tenemos que crece así, listo, ahí ya se renderizó. Entonces miren el efecto, entonces crece, ahí lo tenemos, y ahora vamos a darle una rotación. Entonces yo ahorita les explico algún elemento bien interesante para poderlo trabajar también en rotación de una manera alternativa con una expresión, ¿de acuerdo? Entonces ahora ¿qué hacemos? Miren, ya creció acá y le vamos a decir ahora rotación. Entonces la rotación va a ser esta, ¿cierto? Queremos que rote así porque si lo rotamos así pues vamos a leer al revés Lucky, ¿cierto?
Entonces si lo hacemos así, miren, tenemos las sombras que se proyectan, bien chéveres. Si lo hacemos así, pues bueno, vamos a hacerlo al contrario, si queremos hacerlo así al contrario, para que quede también como distinto. Entonces le vamos a decir, estamos de acuerdo en trabajando sobre el objeto nulo. Entonces sobre esta le vamos a decir que lo mismo, rotación, pero entonces esa rotación vamos a hacerla prácticamente que inicie aquí, que llegue ahí mismo, y le vamos a decir que por ejemplo hasta 10, vamos a hacerlo hasta 10, listo. Haga una rotación entonces de 360 en 10 segundos, que rote 360 grados por 4 veces para que no vaya tan rápido. Entonces el resultado sería este. Voy a bajar la resolución, en adaptativa le voy a poner draft para poder tener movimiento. En draft vamos a darnos cuenta que no tenemos sombras proyectadas, pero podemos trabajar, bueno, sí tenemos algo de sombra, pero no con mucha perfección y ni muchos brillos, pero podemos trabajar para ver bien tranquilamente el resultado, ¿cierto? Entonces tenemos un logo perfectamente realizable y a muy buena resolución, miren. Ahí termina. Lo mismo aquí podemos aplicarle un ISIS de entrada y salida si queremos que pare o que no. Entonces miren, y él empieza a rotar. ¿Qué tal hasta acá, chicos? Sí, es sencillito, ¿ven? Entonces, y entonces el todo de esto, si nosotros lo queremos Profe, qué incluir en un... pena. Sí, Qué pena interrumpirlo. ¿Usted me puede regalar las versiones de los programas que usted maneja? mira, aquí lo dice Los, acá los, arriba, 2019. ¿dónde? Pero real, 2019. sí, pero realmente esto que estamos haciendo se puede inclusive hacer Sí. desde After Effects 2014. O sea, todo esto que tenemos acá, este motor de rendering que tenemos acá, este Ray Tracing, existe desde After Effects 2014. O sea, desde la versión CS6. Y podemos encontrar la versión CS6 de After Effects inclusive para computadores con procesadores a 32 bits. O sea, estamos hablando de computadores bastante viejitos. Esto lo podemos hacer con un Mm. portátil de hace 10 años sin ningún problema. Y no es algo realmente pesado. Profe, sí, lo que pasa es que yo ahorita estaba mirando la imagen digital y no me sale una opción arriba, entonces quería que me regalara la versión del programa de Photoshop porque es que no me sale igual. Y lo Lo mismo mismo es con imagen digital. animación. Lo mismo imagen digital. Todos los Pero luego ejercicios. eso no va, digamos, 10 punto algo, así la versión. Sí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver porque todos los ejercicios que yo estoy desarrollando en imagen digital, bueno, eso se debería hablar en la clase de imagen digital, no en animación, que aquí estamos en animación, Sí, pero en señor. imagen digital lo mismo, los ejercicios que estoy realizando se pueden realizar perfectamente con Photoshop CS6, que también sería a partir del 2014 e inclusive antes, porque todo son ejercicios completamente básicos para que ustedes aprendan a usar los elementos básicos de los programas y poderlos aplicar al diseño gráfico. Entonces, Mm. lo mismo con imagen digital, no hay ningún problema con usar desde el CS6 para arriba. Igualmente con Illustrator, Illustrator se puede usar un Illustrator CS6 desde el 2014, 2012, 2013 sin ningún problema. Créanme que yo todo esto que les estoy enseñando a hacer, llevo haciéndolo 15 años, desde el 2005, con versiones bastante antiguas que inicié a hacerlo y se hacía exactamente la misma metodología. Les estoy enseñando cosas que no tienen ni plugins de terceros, o sea que tengan que instalar plugins, simplemente son los programas con las funciones básicas. Todo esto que estoy realizando acá, perdón, No, profe, es que no, la verdad es que a mí no me sale igual y ahí es donde yo quedo enredada, porque las opciones que usted maneja, digamos, en el video, digamos, ahorita en animación, no me salen igual. ¿cuáles opciones? Digamos, por lo menos ayer que estaba haciendo la imagen digital, digamos, de recortar una
una máscara, no me sale arriba que usted le da selección no sé qué, no me sale esa opción arriba. ¿Cuál selección? Es que tiene que ser específica para poder entender yo cuál es el problema. Sí, o sea, la que digamos estaba haciendo la imagen de recorte de cabello, ¿sí? Supongamos. Entonces no me sale, digamos, cuando ya le voy a dar la varita mágica, entonces le doy la opción ahí, que entonces da selección para crear una máscara, no me da la opción. A ver, la opción de varita mágica, si yo hago una selección, primero que todo, hay que hacer una selección aquí. Y primero que todo hay que desactivar el candado del nivel, de la capa. Y Sí, tengo que obvio. hacer la selección aquí, desde una máscara rápida. O sea, esto no debería ser algo que se hable en animación porque estamos dedicando tiempo a animación. De animación a Sí. explicar algo de imagen digital. Pero en el momento que yo realice esta selección acá, desde Photoshop del 1998, la opción de varita mágica que tenemos acá, varita mágica, me aparece este selector de máscara y me permite realizar estos elementos acá de modificación. Eso lo pueden ver ustedes claramente. Esto no es algo que les esté poniendo yo de quién sabe qué tiempo. Esto lo pueden encontrar perfectamente en el manual que yo les dejé a ustedes de Photoshop en el Google Drive desde que inició el semestre. Aquí tenemos nuestro manual, miren. Aquí está manual Photoshop. Miren, aquí están todas las funciones. Espero que se lo hayan leído porque acá está todas las funciones y este manual es de hace mucho tiempo en el cual pueden encontrar todas las funciones. Miren, tenemos máscaras, tenemos todo. Aquí nos habla sobre qué cosa, miren. La varita mágica. Ahí tenemos nuestra varita mágica para hacer las selecciones. Y nos habla sobre todos los elementos. Entonces ahí tienen un manual con el cual se puede trabajar. Por eso les he dejado siempre este manual de referencia, que es un manual corto. Son 36 páginas, que realmente es corto. Si vamos a ver el manual oficial de imagen digital de Photoshop, miren, la referencia de Photoshop original, que aquí también se los dejé puesto, y son 905 páginas. Y aquí lo tienen, y este es un Photoshop CC del 2014, miren, enero del 2014. Aquí tienen toda la referencia, entonces material de referencia no les falta. Estoy trabajando con versiones CC del 2014 como referencias de los ejercicios. Aquí tienen absolutamente todo, tienen 900 y pico de páginas. Desde el 2014 tenemos los elementos tridimensionales. Entonces yo no les estoy exigiendo que usen elementos de última generación. Cuando me refiero a elementos de última generación, a software de última generación, me refiero desde los últimos 2 años para acá. Tengo una compañera de ustedes, no sé si es Ingrid, que ella está trabajando con un computador de 32 bits y está trabajando con Photoshop, con After Effects a 32 bits y está realizando las animaciones sin ningún tipo de problema, al igual que los elementos de After Effects. Bueno, continuemos entonces. Cualquier problema pues me lo consultan, pero pues yo las opciones que les estoy dando es trabajar con elementos básicos. Si tienen más dudas, pues en la clase de imagen digital o por medio de WhatsApp se les puede hacer una asesoría para que puedan cubrir las dudas. Pero creo que aquí tengo varios de sus compañeros que han visto imagen digital conmigo, como Juan, como bueno, ¿quién más está aquí que ha visto imagen digital conmigo? No sé. Juan, y quién más, Andrés Felipe. Creo que los ejercicios que hemos realizado nunca han tenido problema para realizarlos, ¿cierto?
Carlos David. Esto se fue, ¿cuánto fue? Fue hace año y medio. Entonces, pues sobre todo yo les pido el favor de que las asesorías tecnológicas o técnicas o lo que sea las hagan no en horas de clase, porque miren, ya perdimos 15 minuticos de clase que podemos utilizar para concluir estos elementos. Tranquilamente por WhatsApp se les puede resolver esos problemas y con tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo sigo explicando. Listo, entonces vamos a hacer acá. Me perdí ya, estábamos sobre el movimiento que estábamos realizando, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro movimiento, miren, quedó bastante veloz para hacer en 10 segundos. Le dijimos 4, pongámosle 3 para que lo haga más lento. Bueno, y entonces el todo de este elemento, donde tenemos, miren, donde tenemos una cámara, un objeto nulo, 3 puntos de luz, 2 elementos de texto y un elemento elipse vectorial. El todo lo podemos hacer, ¿qué cosa? Podemos hacer una precomposición. Una precomposición y se va a llamar logo ng. Ese logo, esta precomposición, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Todo este espacio aquí está de más. Las luces, si quedan por fuera de la zona de composición, no importa porque van a seguir trabajando sobre el elemento que tenemos ahí. Pero entonces vamos a eliminar todo este material de más, porque miren, yo por ejemplo tengo acá composición 3, tengo logo en G y está con esta cantidad de material de más, que yo puedo reducirlo solamente al tamaño de la precomposición activando ¿qué cosa? El rastrerizado. Y bueno, en este caso no funciona, ven, y me crea es un elemento bidimensional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ajustarlo, vamos acá a composición, ajustes de la composición, y le vamos a decir qué cosa. Vamos a desactivar acá, bloquear el aspecto del radio, o sea que no quede aquí bloqueado, porque si bajo uno se baja el otro. Y miren, voy a bajar acá para crear qué cosa, para disminuir. Vamos a ponerlo a 400 por 400. Ok, disminuimos el tamaño de aquí. Si se sale un poquito, vamos a ajustarlo. Demasiado 400, pongámosle 430 por 430. Listo. Entonces miren, aquí tenemos que nos funciona perfectamente, ¿cierto? Con nuestra cámara. Y entonces ahora podemos tener, miren, nuestro logo dentro de una precomposición a la cual podemos agregarle un video. Miren, disminuimos la precomposición y lo podemos hacer más pequeño inclusive, y tenemos un buen elemento ahí, miren, de renderizado bien chévere. Miren, sale y empieza a rotar. Ahí va lento mientras se va, pues, amor, mientras se va renderizando. Ok, bueno, hasta ahora aquí claro, chicos. Sí, señor. Todos claro, todos y todas claro. Bueno, entonces voy a enseñarles una pequeña expresión muy interesante, así como Wiggle. ¿Se acuerdan de Wiggle?
a que es bastante útil wiggle, es bastante interesante como uso. Entonces vamos a usar otra expresión, vamos a quitar acá de aquí esta rotación, listo, vamos a quitar también esto del tamaño, vamos a ampliar un poquito acá la composición para que no quede tan cerrada, 600 por 600, listo. Y entonces sobre nuestro objeto nulo, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a ir sobre esta rotación que tiene que ser 0 acá, listo, esta rotación, y le vamos a decir entonces con Alt sobre el cronómetro, abrimos nuestro renglón de edición y vamos a escribir time, espacio, y por ejemplo digámosle asterisco 360, listo. Y miren, tenemos una rotación con time constante, sin punto, sin fotogramas clave. Pero entonces, por ejemplo, va demasiado rápido, ¿cierto? Voy a ponerle entonces time 10. Y entonces por cada segundo va a rotar 10 grados. ¿Ven? Aquí empezamos y miren, en un segundo, fijémonos aquí, ha rotado 10 grados. ¿Ven? Si le ponemos, por ejemplo, 125, miren, en un segundo va a rotar 125 grados. Vean. 25, aquí va por 143. Si lo ponemos ahí, miren, se completa. Démosle con 1, 125 grados de rotación en un segundo. Listo, entonces miren, y es constante. Ahí va demasiado rápido, ¿cierto? Entonces digámosle, por ejemplo, 25, que en un segundo rote 25 grados. Miren, más despacito. Y tenemos una rotación constante. Sí, time es en cada segundo, ¿de acuerdo? Pero tenemos una variable. Tenemos una variable ahí, Andresito, que le gusta la programación. Cuando le ponemos acá, le decimos sí, que por un segundo sea 25 grados. Le decimos por y quiere decir que en un segundo. Pero entonces podemos hacer qué cosa. A ver si me acuerdo. Yo la tenía por acá que estaba practicando. ¿Cuál era? Sí, la tenía por acá. Estaba practicando para acordarme de esa expresión. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Sí. Transformar. Rotación. Listo. Eso. Aquí tenemos la variable, miren. Le voy a decir que gire 360 grados cada 5 segundos. Entonces miren la variable acá. Asterisco, abro paréntesis, espacio, la cantidad de grados que quiera y en la cantidad de segundos que quiera. Cierro paréntesis. Entonces, por ejemplo, vamos acá. Le doy la variable, entonces asterisco, abro paréntesis, espacio, slash. Le voy a decir entonces, por ejemplo, 25 y le voy a decir en un segundo y cierro paréntesis. Ahora vamos a decirle, miren, en un segundo que me rote esos 25 grados. Pero si le digo, por ejemplo, que esos 25 grados me los rote en 5 segundos, miren, pasan, ¿ven? ¿Sí entendiste, Andrés? Entonces es súper sencilla, ¿ven? Súper sencilla la variable. Esto solamente se los estoy mostrando como para que los que les interese tengan como ahí un punto de referencia. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, si creamos la rueda de un carrito y hacemos la animación, le podemos aplicar time en el movimiento y que la ruedita se mueva con esta variable. Entonces, por ejemplo, si le digo que rote 25 grados en 10 segundos, miren. Entonces la primera de la variable es la cantidad de grados, ¿cierto? Y la segunda es la cantidad de tiempo, miren, ahí va. 10 segundos, miren. Y giró 25 grados, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que en 30 segundos, que es lo que dura la animación, y miren lo despacito que va.
Entonces, por ejemplo, a ver, algo rápido, la próxima clase hacemos este ejercicio, el del cubo, ¿de acuerdo? Porque ya mucha información y ya se nos acaba el tiempo. Pero les voy a dejar un truco ahí, como para que se diviertan estos días. Les voy a enseñar un truco muy chévere. Vamos a ir acá sobre imágenes y voy a buscar un mapa mundo. Por ejemplo, bueno, podría ser este, luego buscan ustedes uno más chévere. Tengo una imagen acá, bastante grande, grandísima. Bueno, vamos a hacer el experimento con esta. Guardar imagen. La voy a guardar en mis carpeticas. Entonces vengo acá a proyecto de animación, imágenes. Es un GIF, esperemos que nos funcione. Listo. Entonces aquí ahora vamos a buscar en escritorio, vamos a buscar la imagen, esta, listo, ahí la importé. Voy a crear un momentico una composición nueva para mostrarles este ejemplo y ya les explico otra cosa más rápidamente para el examen, o sea, para el ejercicio de la evaluación, y ya los dejo ir. Entonces tenemos acá, ahora se me perdió esta, pongo esta imagen acá, ¿cierto? Listo. Entonces ahora voy a aplicar, vamos a nuestros efectos acá. Ay, se me olvidó ahora en inglés cómo era. A ver. Spring, Blue Gun, Light Threads, Sphere. Sphere. Listo. Buscamos Sphere. Esto es un ejemplito que les doy de más, miren. Y aquí que hice, le apliqué el Sphere. Vamos a agrandar un poquito la imagen, miren. ¿Y qué hice? Esa imagen que tenía ahí, miren, ¡tarán! Tenemos un mapa que nos rota. Sí, ¿cierto? Entonces miren, pero, perdón, porque no es con esta que debo hacerla rotar, sino es con la del efecto, miren. Aquí, offset, rotación, en el efecto y miren. Entonces, ven, podemos hacer, entonces por ejemplo acá en efecto en la línea de tiempo, Sphere, entonces rotación, ¿cierto? Miren, tenemos esa rotación, entonces aquí con esta rotación es donde vamos Alt y le decimos Time, asterisco, abrimos paréntesis, le decimos por ejemplo 25 slash pongámosle 10 segundos, cierro paréntesis y tenemos que me hace con time una rotación demasiado lenta para que se note. Vamos a decirle 60. Miren, y tenemos una rotación súper chévere. Luego jugamos con estas cosas bien interesantes para que tengan ahí como ideas de cómo hacerlo. Esto también desde el CC 2016-2017 están activos estos efectos de la biblioteca. Estos son propios de After, vienen con los propios efectos. Pero pues tenemos ahí el efectico de rotación, miren. Y lo interesante es que, digamos, si yo tengo acá un elemento, creo un elemento 3D, miren. Creo este elemento. Aquí uno se despapola ya y se pone a hacer mil cosas y se vuelve una locura. Pero este elemento lo puedo hacer, ¿qué cosa? Miren. Queriéndole puedo hacer una órbita, mirándolo desde arriba. Aquí tengo el elemento, ¿cierto? Pero si tengo este elemento, digamos que les voy a hacer rápido el ejemplo. Transformar, posición, desde aquí hasta aquí, le vamos a decir que se mueva
así, y luego aquí así, y luego aquí así, y luego aquí así. Uy. Ahí hice algo como muy rústico, pero para que logren entenderlo, miren. Entonces ahí tenemos un elemento que miren, se va por detrás y se esconde. Entonces podemos hacer un círculo, una elipse, copiamos esa elipse, la forma de la elipse como trayectoria y hacemos que rote en torno a este elemento. Y tenemos también, puede ser inclusive también un elemento con este efecto, ¿cierto? De otro planeta, miren. Y podemos hacer un elemento así. ¿Se acuerdan la animación que les mostré del satélite que salía atrás de la Tierra y se iba por acá? Eso lo hice con este efecto así, ¿ven? Entonces, bueno, para concluir acá, entonces tenemos nuestra animación, le aplicamos una rotación normal o le aplicamos, por ejemplo, una expresión, la expresión time, asterisco, y si queremos dar una variable donde le vamos a decir la cantidad exacta, precisa en que queramos que haga, pues la podemos aplicar para que rote bien. Aquí si subimos a la calidad total, miren la calidad con la que nos queda el rendering, pero pues miren mi computador, que es bastante potentico, se demora bastante, pues bastante, unos 4 o 5 minutos para completar acá el procesado de la imagen y poderla ver, pero pues nos queda una muy buena calidad. Entonces, chicos, vamos a hablar un segundito, en un minuto ya nos vamos. Es importantísimo que los trabajos de la evaluación que les dejé para el segundo corte, o sea, los otros trabajos que me van a enviar, que están en el aula virtual, tengan estas características. Miren, sobre todo esto, aquí tengo una carpeta. Entonces, desde el momento en que ustedes empiecen a trabajar el proyecto, van a crear una carpeta con jerarquías. Las jerarquías, yo ya las había hablado con las carpetas con jerarquías. Entonces, por ejemplo, todo lo que sean las imágenes que vayan a usar en su proyecto, las ponen en una carpeta dentro de ese proyecto que va a tener, esa carpeta que va a tener el proyecto de animación con su nombre y apellido, para que así cuando lo suban en el aula virtual, pues yo pueda diferenciar cuando descargue todos aquí en mi computador quién es quién. Entonces, por ejemplo, una carpeta para imágenes, una carpeta, por ejemplo, para las imágenes de Photoshop, una carpeta si le quieren poner música para música, una carpeta para el proyecto que guarden de After Effects, una carpeta para los sonidos, una carpeta para los vectoriales y una para los videos. Es importante que todos los elementos que vayan trabajando en el proyecto estén aquí. O sea, antes de ingresarlos en el proyecto, ustedes lo vayan a cargar acá. Por ejemplo, yo tengo en mi computador una imagen, vengo acá, por ejemplo, a esto y tengo este video. Entonces, antes de meterlo en After Effects, lo meto aquí, por ejemplo, en videos, y luego si desde After o desde aquí le digo muévamelo para que aparezca dentro de After, ¿de acuerdo? Entonces, todos los materiales que vayamos a usar de After los ponemos primero acá para nuestra composición. Yo, por ejemplo, acá para el efecto, para el trabajo del rigging, tal como les dije en el aula virtual, aquí les dejé, miren, en Google Drive, aquí tenemos animación. ¿Dónde está animación? Aquí les dejé, miren, vectoriales para animación. Está el brazo del robot para rigging, pesa 291 kilobytes, muy chiquitico. Aquí dejé un EPS universal para quien tenga una versión, digamos así, antigua de Illustrator. Pues el EPS es un PostScript que puede trabajar con cualquier versión de Illustrator, abrir el vectorial y trabajarlo sin problema. Entonces lo abren en Illustrator. Si tienen un Illustrator más antiguo del 2019, que es el que tengo yo, ok, y lo pueden trabajar, guardarlo directamente desde el Illustrator de ustedes en la versión que tienen. Les dejé también las nubecitas que hice en Photoshop
y también el paisaje del volcán, ¿de acuerdo? Si lo quieren usar. Entonces, sin ningún problema, este lo guardé también en una versión más antigua, directamente desde Illustrator, para que lo puedan usar si quieren usarlo. No es obligatorio, pueden hacer ustedes uno propio de ustedes, igual que un elemento para hacer el rigging, ¿de acuerdo? Pero pues yo se los dejé acá a disposición, estos elementos. Entonces, es importantísimo, ¿qué cosa? Que... Ay, le di a cerrar y se me salió de, de Google. Ay, ay, ay. Entonces, entonces ¿qué? Entonces es importante que hagamos estas carpetas para cada proyecto que hagan, que la hagan con esta jerarquía y meten ahí todos los materiales. Esto es un consejo no solo para el trabajo de la evaluación, es un consejo práctico a nivel profesional para un futuro, de que si ustedes desarrollan los proyectos de After, de Premiere, de Illustrator, de Photoshop, de InDesign, de Dreamweaver, de todo lo que sean programas para trabajar con múltiples proyectos, pues van a encontrar dentro de una carpeta organizado todo, y el día que tengan que enviarle a otra persona para que desarrolle su proyecto en otras partes, o ustedes lo tengan que desarrollar en otras partes y lo tengan que guardar en una memoria o en un disco duro y llevárselo a otro computador, tengan todo organizado. Si no pasa, si no hacen esto y dejan muchos archivos por fuera de las carpetas, van a darse cuenta que en After Effects, como en Premiere, como en Illustrator, como en InDesign, Photoshop tiene la cualidad que todos los archivos que yo voy importando en una composición de Photoshop, él los va chupando, los va absorbiendo y se quedan dentro del mismo archivo de Photoshop. Por eso es que son tan pesados los archivos de Photoshop. Pero los demás sí tienen el problema de que si yo no los pongo en un orden así e inicio el proyecto y tengo dentro de las carpetas esto, me voy a encontrar con un coso de barras de colores dentro de los programas y no voy a poder trabajar con el elemento, no lo voy a poder ver y trabajarlo en forma adecuada. Entonces, guardamos aquí en todas nuestras carpetas, sea el proyecto de After, si tienen música, imágenes, vectoriales, así con este orden. Y lo que hacen sucesivamente, que es que la carpetica, por ejemplo, miren, yo aquí tengo la carpeta de la animación del volcán aquí guardada, miren, proyecto volcán. Ay, perdón, ya comparto. Listo. Listo. Entonces, yo por ejemplo, tengo aquí mi carpeta del proyecto volcán, ¿cierto? La que estuvimos trabajando de la animación. Y miren, acá tengo, bueno, todo dentro de una sola carpeta, que no es lo justo, pero bueno, ahí funciona si tengo todo dentro de una sola carpeta también. Pero lo ideal es hacer las carpetas con jerarquía como esta, ¿de acuerdo? Así va a ser más organizado, mucho más profesional. Pero tengo, por ejemplo, el proyecto, miren, pesa 1 mega, 634 kilobytes. Las nubes y el vectorial no pesan mucho. Y en total este proyecto me daría, miren, un peso de 2,58 megabytes. ¿Yo qué hice? Miren, lo comprimí. Si tenemos, por ejemplo, miren, podemos usar WinRAR, podemos usar otros programas gratuitos para compresión. Se encuentran tranquilamente en internet. Miren, si buscamos WinRAR, es bastante bueno, es gratuito, se encuentra en WinRAR. Después de un mes o algo así, nos dice que la licencia caducó, pero no pasa nada, uno puede seguir usando. Miren, yo abro acá Proyecto Volcán, él se abre y me dice WinRAR, me dice que tengo que pagar $20 para poderlo seguir usando, pero pues dice que nos recomiendan eso, pero yo cierro la notificación y puedo seguir usando WinRAR sin problema. Y miren, acá tengo mi archivo, ven, con todos los elementos. Entonces, de el proyecto Volcán, que me pesa 2 megas y 58, si lo comprimo, se vuelve 576 kilobytes. Entonces, a efectos de qué cosa, de que como el aula virtual nos permite por cada archivo 5 megas, no estamos realizando cosas bastante complejas, todavía son cosas sencillitas. Entonces, una de dos, o comprimimos todo dentro de las carpetas, ¿de acuerdo? Y lo subimos al aula virtual,
los trabajos, cada trabajito así compreso. Si no es más de 5 megas la carpeta, pues suben la carpeta, pero yo les recomiendo que la compriman, ¿de acuerdo? De lo contrario, si no, también les doy la opción de que lo suban en la carpeta de Google Drive de animación. Ahí yo abrí en la carpeta de Google Drive, miren, abrí la opción de poder abrir una carpeta que se llama entregas, en pocas palabras. Aquí está, entregas, bueno, primera animación. Y aquí está, entregas. La guardamos en la carpetica de entregas. Es arrastrarla y ponerla dentro mira, acá ya puse un ejemplo de la carpeta con jerarquías. Es tan sencillo realizar como esto, miren, para poder cargar un archivo en Google Drive. Yo cojo el proyecto Volcán con mi nombre y todo y lo arrastro dentro de la carpeta entregas. Listo, ya quedó subido sin ningún problema. Ahí tengo el archivo. Entonces con el nombre y apellido de cada uno. Esa puede ser una opción. ¿Y qué hacemos? Si lo comparten por Google Drive, seleccionamos el archivo que ustedes apenas subieron y le decimos qué cosa, obtener enlace para compartir con el clic derecho. Él nos da un enlace, nos dice que también está copiado en el portapapeles. Ese enlace para compartir el archivo de Google Drive lo meten dentro de un archivo de texto, sea Word, sea un archivo simplificado, sea lo que quieran, un PDF, y ese link lo pegan y lo suben al aula virtual. Y ahí está la evidencia y la referencia del trabajo de ustedes, ¿de acuerdo? Así en esa manera pues yo voy directamente sobre el link y lo descargo. Y tenemos ahí que en base a lo que ustedes tienen tranquilamente lo puedo descargar y ya los puedo ver y lo puedo calificar, ¿de acuerdo? Bueno, yo ya creo que ya podemos concluir la clase, chicos. ¿Qué tal? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna cosa? Sí, son opciones para que podamos trabajar en manera sencilla. Lo importante es que suban de todas maneras el link al aula virtual, ¿de acuerdo? Porque es que así primero queda la referencia de la entrega del trabajo en el aula. Y segundo, pues en base a esa entrega que se hace sobre el aula, si sea el link, pues yo puedo ir colocando la nota directamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, si no tienen más preguntas ni nada, chicos, pues yo ya concluiría acá. Espero que les vaya muy bien. Cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan sobre dudas, pues me comunican por WhatsApp. Tranquilamente yo les respondo. Tratamos de solucionar el tipo de problemas que tengan o buscamos alguna solución o alguna alternativa. Eso sí les pido con tiempo, no pasados varios días después de las entregas, porque ya esta es la entrega del segundo corte. Entonces es importante, tengan en cuenta que son casi 120 las personas que ya tengo, o por lo menos que tengo que calificar entre todas las materias. Entonces pues también necesito un poquito de tiempo para la calificación y que me consulten las cosas con tiempo. Bueno, chicos, entonces los dejo libres, ya todo el mundo para la casita. Y espero les haya gustado la clase. La próxima clase entonces trabajamos el cubo, hacemos un cubo, hacemos un parallax y hacemos otro par de cositas bien interesantes, ¿de acuerdo? Voy a guardar este por acá, que me gustó cómo estaba quedando. Tenemos nuestro loguito, tenemos el planeta, bueno, este fue un plus ahí chévere, miren, tenemos todo como gira. Y tenemos, bueno, pues acá todos los elementos. Bueno, cualquier duda me dicen, me comunican y pues ahí miramos las cosas, ¿de acuerdo? Bueno chicos, entonces que tengan buena noche. Chao, chao, nos vemos dentro de 8 días. Conseguimos con clasecitas bien chéveres, ¿de acuerdo? Igualmente, que descansen. Entonces, chao a todos chicos. Buenas noches.